Continuamos con La Noche. Voy directamente a Washington, en la parte final con Eric Langer, es director de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Señor Langer, en su momento, Hugo Chávez, cuando era presidente, lideró el denominado socialismo del siglo XXI en todo el continente americano. Intentó exportar este proyecto político. Tras su muerte, uno percibe que en el continente americano ese proyecto político ya no tiene eco. Si bien es cierto, Rafael Correa está en el poder, nunca hemos visto una relación tan cercana como la que tuvo el mandatario ecuatoriano con el presidente Hugo Chávez. ¿En qué impactó la muerte del presidente venezolano de Hugo Chávez ese proyecto político, ese bloque del ALBA que intentó expandirse por todo nuestro continente? Bueno, es un caso muy interesante. En realidad me parece que hay dos cosas. Uno es lo ideológico, y en eso creo que sigue adelante, pero ya no con la misma fuerza, porque la segunda parte que era muy importante, que era el poder económico de Venezuela, que podía entonces dar a precios más bajos el petróleo, pagar dinero a Evo Morales para su campaña, para dar a las islas caribeñas dinero y obviamente también para Cuba, para así mantenerse. Eso ya ha desaparecido. Quiere decir que lo único que queda es la parte ideológica. Y como decía los otros invitados, que en realidad la coherencia ideológica del del socialismo del siglo XXI es bastante baja y no tiene mucha coherencia más bien. Entonces, en ese sentido es muy difícil ver que eso siga mucho más adelante. Ahora, eso no quiere decir que los otros gobiernos que sean de la izquierda no hayan tomado nota de lo que había hecho Chávez y tratan de seguir con programas parecidos. Pero más bien yo veo que los métodos de esos gobiernos más que todo se asemejan a lo que está haciendo más bien Vladimir Putin en Rusia, que realmente es el pionero en tratar de mantenerse en el poder y en reprimir a la oposición. Y eso creo que es lo más peligroso justamente del modelo chavista para el hemisferio, es de propagarse en el poder por muchos años simplemente porque dicen que son del pueblo y no hay nadie más que podría reemplazarlos. En ese sentido sí sigue, pero obviamente eso no es la mejor forma de tener un chavismo sin Chávez. Brevemente, señor Ernesto Alvarenga, se me ha acabado el tiempo. Soy como amigo del expresidente Hugo Chávez y también uno de los principales conocedores de la política y analistas de la política venezolana. ¿Usted cree que dentro de este panorama tan apocalíptico que ustedes han planteado hoy aquí en el programa La Noche, es factible un cambio para Venezuela en el corto plazo? ¿Por dónde empezaría ese cambio, teniendo en cuenta todos estos problemas que ustedes han enumerado que tiene el régimen chavista 2 años después de la muerte de Hugo Chávez? Hay el primer reto, que son las elecciones parlamentarias, donde entiendo que muchos de los candidatos del oficialismo no quieren asociarse a la figura de Nicolás Maduro, porque los baja. Ese es el primer problema. El segundo es que hay un gran descontento en contra del gobierno y a favor de la oposición. Y el segundo aspecto es el documento presentado por Ledesma, López y Maya Corina, cuando llaman a la transición, que es un documento ajustado a la Constitución de 1999. Allí no hay nada de golpismo ni de conspiración. Yo creo que es válida esa propuesta. Señor Ernesto, permítame rápidamente, voy con Ricardo Hausmann, economista venezolano. Profesor Hausmann, ¿cuál es su opinión? ¿Estamos cerca del fin del chavismo en Venezuela o cree que este proyecto va a revivir nuevamente en las próximas elecciones legislativas y posteriormente en las presidenciales? Y yo creo que estamos ante el fin del chavismo, pero la pregunta es qué tan doloroso va a ser ese fin. Y creo que el problema es que América Latina
ya no está entusiasmada con estas ideas, pero América Latina se ha comportado con una enorme irresponsabilidad ante la violación flagrante de la Constitución y los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Esto va a ser una catástrofe en Venezuela, esto va a ser un problema serio para América Latina, y América Latina va a pagar muy seriamente su irresponsabilidad en cuanto a la política exterior que ha tenido hacia Venezuela. América Latina no defendió la democracia, no defendió los derechos humanos, agravó la crisis venezolana y eso le va a repercutir en una catástrofe en Venezuela que va a tener repercusiones negativas sobre el resto de América Latina. Señor Ricardo Hauptmann, yo le agradezco a usted el tiempo que nos ha concedido, también a Eric Langer, que estuvo con nosotros en Washington, y al señor Ernesto Alvarenga, quien, como lo dije al comienzo de este programa, es uno de los principales analistas políticos en Venezuela. Lo hemos invitado porque fue amigo personal de Hugo Chávez y puede hacer desde esa perspectiva un análisis de la entraña de lo que sucede hoy en el chavismo, 2 años después de la muerte de su máximo líder. A ellos, pues les agradezco que me hayan acompañado, a todos nuestros televidentes. Yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati_ntn24, @jeffersonntn24, @lanoche ntn24. Ya aparecen las cuentas en la parte inferior de nuestra pantalla. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.